Los senadores Álvaro Uribe y Roy Barreras se sacaron, como coloquialmente se dice, los trapitos al sol durante una plenaria de la Cámara Alta del Congreso. Los parlamentarios, cuyas diferencias pasarán a los estrados judiciales, se lanzaron acusaciones sobre el sistema de salud, el proceso de paz, la ñiñe política, las recientes revelaciones sobre perfilamientos del ejército sobre periodistas y políticos, entre otros. Me preguntaba el senador Nicolás Pérez, es que después de casi 2 años ni los colombianos ni yo terminamos de reconocerlo, pero es el senador Nicolás Pérez, que si gallo o gallina, le quiero decir gallo, senador Nicolás, gallo para contestarle que el fenómeno de las chuzadas que ustedes minimizan es un fenómeno repetido con el mismo modus operandi. Colombia no olvida que aquí ya se chuzó a periodistas, a las cortes, a dirigentes de la oposición, y que después de las amenazas, desgraciadamente, con frecuencia viene el hostigamiento, el montaje, la calumnia y en algunas ocasiones trágicas el asesinato, como en el caso del profesor Correa de Andrés o en el caso de Jaime Garzón o tantos otros que han enlutado al país. No, este no es un asunto menor para minimizar, este es un asunto para maximizar, porque pone en riesgo la democracia, las libertades, y es, por supuesto, un síntoma clarísimo de un Estado autoritario, de una fuerza que está detrás del poder, que permanece, que apenas unas horas después de la entrevista de la revista Semana se atrevieron a hacer otros montajes, nuevas amenazas, un cartel que decía se busca y que ha sido fabricado al interior de esas mismas fuerzas vinculadas con las fuerzas militares y que manchan el honor de unas fuerzas a quienes queremos y agradecemos, pero que han sido desafortunadamente por una fuerza política oscura, politizadas y criminalizadas para atacar ferozmente la paz y por tanto la verdad y por tanto la JEP, como se ha repetido hoy. Claro, gallo también para contestarle que esa ley 100 que inventó en Colombia el subsidio a la oferta, a la demanda y que ha impedido que hagamos subsidio a la oferta, inclusive en la crisis de la pandemia, tiene hoy, a esta hora, casi 12 de la noche todavía, a todos los hospitales de Colombia sin un solo peso de los recursos de emergencia. Lo que les giran son los recursos ordinarios a través de la intermediación de EPS y de ADRES, como los créditos a través del sistema financiero. Esa ley 100 condenó a la ruina a todo el sistema hospitalario colombiano y lo tiró al libre mercado. Y por supuesto, gallo también para contarle algo que seguramente usted no ha revisado. Cuando se creó la ley 100 en una noche del 23 de diciembre, casi a medianoche, por allá en el año 93, curiosamente, en la semana siguiente es una explosión de EPS, cerca de 150, 64 de ellas con vínculos con el paramilitarismo, que por supuesto hay que revisar. A mí me gustan los coros y las orquestas cuando están dirigidas magistralmente y recuerdan la belleza de la humanidad y de la creatividad. Hoy vimos un coro mal orquestado, mal dirigido, pero coherente y uniforme, y no podía estar más de acuerdo con ese coro de casi todos los senadores de su partido. Que se sepa por parte de los órganos de control quién se robó la salud, quién se robó Salud Pop, quiénes estaban en sus juntas directivas, quiénes después saquearon Café Salud, quiénes después se inventaron el engendro de Medimás para que también fracasara, quiénes se inventaron el engendro de Caprecom y lo administraron durante 8 años y lo saquearon, quiénes estaban detrás de esas 64 EPS que coinciden en el mapa con el origen del paramilitarismo. Yo creo que es importante que la Fiscalía General de la Nación al fin diga esas verdades, pero la Fiscalía, no las bodeguitas calumniadoras que expenden fake news y que nos hacen votar emberracados, como confesaron cuando hicieron trampa en esa publicidad del plebiscito. Y a propósito de publicidad, gallo también para recordarle que aunque algunos se molestan y su jefe máximo también, pues no debería avergonzarse de que el señor Pedro Sarmiento de Durán, que tiene contratos con recursos de la paz y de la unidad de víctimas, en una ofensa a las víctimas y a la paz para hacer publicidad y para hacer redes sociales, es viejo conocido de esa casa política. Yo pensé que solo lo habían conocido en la campaña del no, no señor. Desde el 29 de enero del 2011, en el primer taller democrático, está el señor Pedro Sarmiento de Durán en un taller del señor expresidente Álvaro Uribe y después repetidamente. Y por supuesto era natural que lo encargaran de la campaña del no y que lo recomendaran para la campaña del presidente Duque. No deberían negarlo, deberían reconocer que él ha sido el gestor de ese tipo de publicidad. Y para que ustedes no sigan minimizando, me acaba de llegar, y muchas gracias a algunos de los senadores que han hecho este conocimiento, que no es una queja gratuita.
Senador, tiene 30 segundos para que termine, por favor. No es solamente una queja de las cortes, de los periodistas nacionales, internacionales, del Congreso americano, de la Corte Interamericana. Le estoy leyendo, organizaciones de la sociedad civil internacional alertan sobre el grave riesgo que representa para la paz y la democracia en Colombia el uso ilegal de los sistemas de inteligencia estatal. Aquí firman Oxfam, firma Caritas, firma Pax Christi, firma Conmundo, firman organizaciones suecas, 40 organizaciones del mundo que se dan cuenta que cuando se usa el aparato del Estado para perseguir. Hello. Ok. Senador Roy, le hace falta 20 segundos. 20 segundos. Siga. 20 Gracias, presidente. No, para decirle que 40 organizaciones internacionales no se equivocan y que hay un viejo dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros no andamos ni con ñeñes, ni con callas, ni con cadenas, ni con este tipo de personajes que harto daño le hacen a quien anda entre. Mire, la ley 100 se fraguó en un proceso largo. Era yo un joven senador y presenté un proyecto en 1986 para que las cooperativas y las cajas de compensación pudieran hacerle competencia al Seguro Social. Ese proyecto fue archivado por una proposición de un gran senador vallecaucano, Raúl Orejuela. Años más tarde, el ministro Juan Luis Londoño presentó un proyecto para crear empresas solidarias de salud. Como ponente, introdujimos la solidaridad, todo el esquema del aseguramiento, de la prestación. La Constitución del 91 había puesto todo el soporte. Por favor, eso fue un proceso muy serio para un país que tenía apenas asegurados 3.200.000 colombianos en un instituto de los seguros sociales donde se perdía todo el dinero, para que lo vengan a desacreditar de esa manera. El senador está enseñado a buscar mentiras para cada una de sus ubicaciones políticas. Por ejemplo, ese cuento de que se le entregaron las EPS al paramilitarismo. Cuando yo llegué a la presidencia en 2002, se denunciaron unas EPS de la guerrilla y otras de los paramilitares y di orden pública, orden de manera pública, y me comprometí y esas EPS se acabaron. El gobierno del presidente Duque está haciendo un gran esfuerzo para liquidar todas las malas EPS, pero es que también se han robado los hospitales. Y mire lo que pasó en Caprecom, señor presidente. En 2015, las cuentas por pagar habían aumentado un 477% con relación a 2010, mientras las cuentas por ciento. Y en 2012, los sindicatos de la salud acusaron el manejo politiquero, ilegal, delictual del senador Roy Barrera en Caprecom. Mire lo que pasó en Saludcom, una entidad cooperativa de la mayor importancia, cuando el gobierno nuestro, a través de un gran superintendente, Mario Mejía, que en paz descanse, observó que estaban comprando hoteles y urbanizaciones, obligó a esa entidad a devolver más de 600.000 millones al Estado. Llegó el gobierno Santos, revocó esa obligación, decretó la intervención y le entregaron esa intervención a la politiquería. Y entre el robo de Saludcom y el robo de Caprecom, en la mermelada de la anterior administración, le crearon a la salud un problemita de 5 billones de pesos, señor presidente. Yo no he sido, que no disimulen las cosas. No vengan ahora a decir que no, que amigos. No, señor. El senador dijo ayer en una emisora que yo había recomendado ese contrato de la presidencia. No recomiendo contratos ni contratistas. Y le voy a pedir un favor al señor fiscal general. El senador Roy Barrera me engañó. Hace un tiempo me dijo que fuera yo a la Corte, al Consejo de Estado, que le iban a cancelar, le iban a decretar la pérdida de investidura, que porque lo estaban acusando de una
tráfico de influencias en mi gobierno para entregarle a una comunidad de Cali o a una entidad de Cali unos predios de estupefacientes. Yo de buena fe fui al Consejo de Estado a hablar por él. Después me ha dicho la gente que cómo me dejé engañar, que el senador hizo ese tráfico de influencias, pero que les da miedo decirlo. El senador Roy Barrera le ofrecía a entidades médicas del país sus gestiones para cobrar cuentas de la salud. El senador Roy Barrera se acomoda. Yo sé cuál fue su mayor interés en la paz en el gobierno Santos. Estaba cambiando de bando para buscar escondites. Gracias, señor presidente.